de efectuar un juicio oral, público y contradictorio, todo con conformidad a la ley. Ya el papel entonces del juez en este sistema acusatorio formal se encuentra delimitado, se encuentra condicionado a ese principio de imparcialidad. Él solamente va a resolver las controversias de una manera totalmente imparcial. ¿Y cómo lo hace? Escuchando a los fiscales, así como también las peticiones de la parte adversa. Él mantiene esa igualdad entre las partes y siempre manteniendo lo que es el principio de imparcialidad e independencia, que estaremos escuchando estos principios durante la exponencia que estamos llevando a cabo. Ha de saber que los principios de imparcialidad e independencia están estipulados en nuestra norma procesal penal en los artículos 5 y 12. 5 y 12 de nuestro Código Procesal Penal. Fíjense, hay un principio que de manera particular siempre pienso que no le gusta a la parte acusadora, no le gusta a ese ius puniendi, a ese poder del Estado de acusar a través de esa mano potestora del Ministerio Público, que es el principio de inocencia. Principio de inocencia estipulado en el artículo 14 del Código Procesal Penal. Y que reza, parafraseando, diría yo, porque no me lo sé de memoria, el fin es que el principio de inocencia dice que toda persona se presume inocente hasta tanto parezca una sentencia condenatoria. Pero no solamente eso, esta sentencia debe de tomar la irrevocabilidad de la cosa juzgada. Es decir, que no hay ningún medio posible de que esta sentencia deje de tener efecto y que sea modificada. Entonces hay que esperar que esta sentencia condenatoria tome esa irrevocabilidad de la cosa juzgada y se convierta en una sentencia definitiva. Y creo, sin lugar a dudas, que este es uno de los derechos más difíciles, diría yo, en el pensamiento del juzgador de ese entonces, de mantener y visualizar a ese imputado como inocente durante todo el proceso penal. Visto esto y escuchado todo lo anterior, en resumen se puede decir que el sistema acusatorio, nuestro nuevo sistema desde el 2004, fue un paso crucial, un paso que llamó la atención de todos los juristas del país hacia una justicia más equitativa y transparente, donde ha de respetar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso. El juez cumple un papel, un tercero imparcial, como dije anteriormente. Y dentro de sus funciones también quiero incluir que este debe de garantizar un juicio justo, debe de dirigir el proceso, dictar sentencias, velar por los derechos fundamentales de las partes involucradas, como dije anteriormente, tener presente esa presunción de inocencia y ese derecho de un proceso equitativo.
Proceso equitativo. Los juristas hablamos de proceso equitativo y lo conjugamos en una frase. El juez debe de otorgarle a cada parte lo que realmente le corresponde. Y en ese sentido, entonces, él ha de dictar sus sentencias. A cada quien lo que le toca. Si ustedes se han fijado, durante mi exposición, he hablado de manera general de lo que es la función del juez en el proceso penal dominicano. Ahora voy a ser más puntual. Ahora voy a ir a la función del juez en sí en todas las etapas procesales. Desde la etapa preparatoria, que es esa etapa que inicia ya sea con la denuncia o con la querella, hasta la etapa final procesal, que es el de ejecución de la pena. Y lo haré de una manera cronológica, toda vez que para que exista lo que establece el artículo 69 de nuestra Constitución, el debido proceso, no podemos saltar de una etapa procesal a otra etapa sin pasar de manera cronológica por todas. Entonces conoceremos en sí cuál es el papel del juez en cada etapa de esta. Cambiamos nuestra diapositiva y podemos visualizar entonces algunos ítems que vamos a tocar en esta etapa preparatoria. Y cuando hablamos que el papel del juez en esta etapa preparatoria, que va, como le dije anteriormente, desde la comisión del ilícito penal hasta el caso que llega al juez de instrucción, ese proceso de investigación que ya sabemos, como lo estipuló el nuevo sistema, que el fiscal es el encargado de esa investigación. Entonces, el fiscal en esta etapa pasa a ser como el titular, como el protagonista. Fíjense que voy a tratar de ser lo menos directo para no entrar en detalles profundos de lo que pasa en cada etapa procesal. ¿Cómo se realiza cada etapa? Sino más bien voy a tratar de marcarme en las funciones del juez. Pero tengo que hablar un poco de qué sucede para que podamos entenderlo. Y cuando le digo que no voy a entrar de lleno en este desglose de lo que sucede en esas etapas procesales, es porque el próximo viernes, aprovecho la oportunidad para decirlo a ustedes que tenemos una masterclass que va a estar dirigida por el doctor Víctor Castro, que va a hablar sobre todos los pormenores de esas etapas procesales de derecho procesal penal. Aprovecho la oportunidad también, no puedo dejarla de saludar al doctor Víctor Castro, al cual nos une una amistad desde el año 1991, cuando fuimos aspirante a cadete y estuvimos en la Academia Militar. Y también es mi promoción de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneo. Éxito, doctor Víctor, y mis excusas a todos los que están presentes por darle esa payola en público al doctor Víctor Castro. Entonces, recapitulando,
me voy a enmarcar específicamente las funciones del juez. En esta etapa preparatoria, el juez se considera como un juez de control. Esto siempre a los fines de evitar ese dominio incontrolado que pudiera obtener el fiscal a través del Estado, el ius poniendi. Esa forma de acusar. El juez debe ser un garantista de los derechos que incumben. En esta etapa, muy, diríamos, hacia la parte imputada y no a la víctima, porque el fiscal, según la normativa, ha de investigar elementos probatorios a cargo y a descargos. Por el juez asume en esta etapa un principio, se hace de un principio de la legalidad de las pruebas, en ese artículo 26 del Código Procesal Penal. Y entonces el juez es como un control del o de los requerimientos que el fiscal formula en esta parte. Estos requerimientos tienen que estar amparados en la ley. ¿Cuáles podrían ser estos requerimientos en la fase preparatoria del Ministerio Público en su etapa de investigación? Órdenes de arrestos, allanamientos. Entonces todo eso tiene que ser autorizado por el juez de instrucción, que es el encargado de conocer esta parte, ¿sí? Entonces el juez diríamos que es como el encargado de legalizar las actuaciones del fiscal. Ustedes saben, como le dije anteriormente, que todo principio, que ese principio de legalidad establece que todo elemento probatorio obtenido de manera ilegal es nulo de pleno derecho. Y en esta fase, el juez ha de supervisar, de legalizar las actuaciones del Ministerio Público a los fines de que esto no suceda. Entonces, finalizada esta investigación preparatoria, el fiscal decide si solicita medida de coerción a los investigados. No es obligatorio. No es obligatorio que los investigados pasen a una segunda etapa procesal con una medida cautelar. El Ministerio Público decidirá si solicita la imposición de una medida cautelar a un investigado. Entonces, el juez en esta etapa, comenzada la audiencia de conocimiento de medida de coerción, él le pregunta, él se asegura de que el imputado conoce la acusación en su contra y también le hace saber que él puede o tiene derecho a hablar, tiene derecho a contestar a ese cargo y que en caso de que él no decida hablar, entonces esa negación no podrá ser utilizada en su contra. Y si en contrario él desea hablar, entonces ese imputado lo hará conforme a lo dispuesto en la ley. En tal sentido, en esta etapa de conocimiento de la solicitud de medida de coerción establecida por el Ministerio Público de uno, de varios o de todos los imputados, el papel principal del juez es emitir una resolución judicial por el tiempo que él considere indispensable para asegurar la presencia del imputado en ese procedimiento
y a la vez garantizar también la seguridad de las víctimas, los testigos, e evitar la obstaculización del procedimiento. Estos son puntos que toma el juez de la instrucción para imponer una medida cautelar. Una medida cautelar, dentro de sus funciones establecidas en el 226 del Código Procesal Penal, en sus numerales del 1 al 7, el cual él puede imponer cualquiera de esas medidas, no y nunca más agravante que la solicitada por el Ministerio Público, porque cada medida cautelar tiene su, diríamos, peso más duro, más agravante. Entonces el fiscal, el juez puede imponer cualquiera de estas medidas y puede combinarlas. La única que no puede combinar es la medida cautelar de excepción, que es la estipulada en el 226, numeral 7, que es la prisión preventiva. Y siempre lo he dicho, esa imposición de esa medida cautelar siempre viene de la mano con este nuevo sistema, que no todo imputado ha de estar bajo una prisión preventiva, bajo las rejas, para que su proceso se conozca. En tal virtud, el juez, como establece la norma, debe de considerar todas las otras medidas cautelares antes de imponer esa prisión preventiva. Pero ya Víctor Castro, como le dije anteriormente y vuelvo y reitero, hablará de eso en la próxima exponencia, el próximo viernes. Entonces, finalizada esta primera etapa, impuesta esas medidas cautelares o no, pasamos a la segunda etapa del proceso penal, que es esa etapa preliminar. Esa etapa preliminar, conocida también, y como pueden ver en su nueva diapositiva, permito cambiarla. En esa audiencia preliminar, conocida también en el ambiente jurídico como el juicio de las pruebas, el juez, su papel es, en esta etapa, examinar cada uno de esos elementos probatorios presentados por las partes involucradas en el proceso. Elementos probatorios presentados por la parte acusadora, que es el Ministerio Público, a través de sus actos conclusivos. Porque todos sabemos que el Ministerio Público, finalizada su investigación preliminar, para llegar a esta etapa, solicita al juez de la instrucción, en base a su acto conclusivo, su petitorio, y lo conoceremos ahora. Puede solicitar que X o tal imputado sea enviado a juicio de fondo, apertura a juicio, o que se conozca alguna alternativa sucesoria, como sería un penal abreviado, una suspensión, un archivo total o definitivo. Pero es el juez de esta audiencia, que conoce esta audiencia, de conocer todos esos petitorios interpuestos del fiscal investigador en sus actos conclusivos. Y entonces él decidirá si dicta una apertura a juicio o un auto a no lugar, así como también dándole el valor de cada elemento probatorio
y la legalidad de su obtención, entonces él acreditará como prueba. Y entonces esos ya elementos que ya son pruebas son los que han de visualizarse, de conocerse en el juicio de fondo. El juez también, en el hipotético caso que ordenare un auto de apertura a juicio, el juez en esta etapa preliminar, en esta etapa de juicio de la prueba, puede variar la calificación jurídica. Hago de su conocimiento que la calificación jurídica interpuesta hasta este momento en los actos conclusivos del Ministerio Público, tanto en su escrito de solicitud de medio de coerción como en este de esa solicitud de apertura a juicio y o de alguna salida establecida en nuestra norma, es una tipificación provisional. En tal sentido, en base a los elementos probatorios presentados por las partes y el valor que el juez de instrucción le da a cada cual, él decidirá cuáles serían acreditados a los fines de seguir con la acusación en ese juicio oral contradictorio y o juicio de fondo, o si no, por su decisión de un no al lugar. Hay que saber que cuando hablo de algunos podemos decir que algunas soluciones para salir, diríamos, el Ministerio Público llega, o no el Ministerio Público, sino más bien nuestra normativa procesal penal establece algunas circunstancias para que los casos no lleguen más allá de esta preliminar, porque la normativa establece que se puede conocer o dictar un penal abreviado antes de emitir una apertura a juicio. Eso es facultad del juez. El juez debe decir si es admisible o no, o inadmisible un petitorio de un penal abreviado. Y todos sabemos como juristas, como abogados penales, estudiantes también, que tienen que entender que ese penal abreviado es cuando el imputado llega a reconocer que él es culpable de los hechos que se le imputan y que las partes, diríamos, la parte acusadora y otra más que puedan estar, un actor civil, esté de acuerdo con llegar a ese penal abreviado. Eso lo podemos visualizar en el artículo 363, si no me equivoco, de nuestra normativa y todo en adelante. Entonces, ya dictada una resolución por el juez de la instrucción en ese juicio de las pruebas o en esa preliminar, pasamos a lo que es un juicio de fondo. 305 y siguiente del Código Procesal Penal. Quiero que tengan en cuenta que si ustedes como abogados alguna prueba, algún elemento probatorio que ustedes quieran acreditar en esa audiencia preliminar y le es negado por el juez, usted puede hacer un escrito reparatorio a los fines que se conozca en la próxima etapa, que es en esta etapa de juicio. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Sin antes, me quisiera desconectar de lo que pasa en las diferentes etapas, pero no puedo dejar de hacer mención de que las decisiones del juez cuando emite una apertura a juicio no son recusables.
no pueden ser sometidos a una apelación, a un recurso de apelación, siempre y cuando no se violen derechos fundamentales y usted pueda hacerlo por el Tribunal Constitucional. Mas, sin embargo, ese dictamen, esa resolución que envía a juicio de fondo, no es apelable. Creo que es la única ocasión donde las partes no son iguales, porque en este caso una tiene derecho a recusar y otra no. Pero ya, entonces, como le dije anteriormente, si usted le ha negado alguna acreditación de alguna prueba en esa preliminar, usted puede hacer un recurso de reparo por el mismo tribunal que la negó y entonces ha de conocerse en la próxima etapa, en este juicio de fondo o en este tribunal no de mayor jerarquía, porque nosotros no utilizamos jerarquía en los tribunales. Ningún tribunal es más jerárquico que en otro, sino que lo conocemos como los tribunales de alzada, ¿verdad? Entonces, en ese tribunal de alzada, en ese colegiado de apelación, conocemos que está compuesto por 3 jueces y que hay un juez presidente. Entonces, ese juez presidente ha de conocer aquellos petitorios en cuanto a elementos probatorios rechazados en la preliminar para que se conozcan o se acrediten. Entonces, él decidirá en ese aspecto. Y la decisión de este juez no es recusable. Entonces, ya pasando de lleno a las funciones de juez en el juicio de fondo, como conocemos, son las de dirigir las audiencias, escuchar a las partes, valorizar los elementos probatorios de todo lo que se presenta, escuchar a los peritos, a los testigos. Y una vez sucedido todo esto y escuchar las peticiones y a los litigantes hablar y hacer sus argumentos y sus petitorios finales, estos jueces entonces van a deliberar. Deliberan y toman decisiones. Aquí se cierra ese conflicto entre las partes con esa decisión del juez. Y el juez decide si dictar una sentencia condenatoria u absolutoria, que absuelve, libera al imputado de lo que se le está imputando. Entonces, son 2 decisiones que él toma aquí: sentencia condenatoria y sentencia absolutoria. Condena o absuelve. Envía a la cárcel o envía a su casa. Y ese es el papel primordial del juez en esta etapa. Y entonces voy al preámbulo. Si al momento del juez tomar esta decisión, lo hace por su íntima convicción o por alguna presión, ya sea en ese contexto político o social. Para muchos juristas, la íntima convicción del juez, y lo quise traer aquí en ese último slash, en ese último punto de la diapositiva que ustedes tienen en sus pantallas, porque nosotros los abogados litigantes lo utilizamos mucho en nuestros argumentos de cierre y en nuestros petitorios finales. Al escuchar a un litigante
Señor juez, acudo a su íntima convicción y a su máxima de experiencia para que valore los elementos probatorios y emita una sentencia equitativa o como usted quiera decirlo, del caso que estamos conociendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa convicción del juez, esos petitorios que nosotros le hacemos a ellos, es a sabienda, muchos, de que la convicción del abogado puede importar a la decisión del juez. Esta persuasión a su interior domina el espíritu de aquel magistrado que ha de impartir justicia. Entonces, estamos en lo correcto, en tocar la intimidad, el sentimiento del juez, para que él emita una decisión favorable a nuestro petitorio. O pudiéramos decir que esa íntima convicción del juez no es una consignación de nuestra autorización para que él falle conforme a sus caprichos, sino más bien que falle conforme a los elementos probatorios presentados en audiencia. En ese sentido, no acudamos a esa convicción del juez desde ese punto de idea de que él ha de fallar porque le hemos llegado a su corazón, porque entonces él estaría saliéndose de lo que hablamos al principio, de esa imparcialidad. El juez ha de fallar conforme a las pruebas que se le presenten, a lo que se ha de probar en justicia, sin importar lo que la sociedad y o cualquiera que quiera imponer una voluntad en sus pensamientos, lo haga. Y ahí el juez hace su papel. Leyendo un libro de la Escuela de Judicatura de este país, de la República Dominicana, hacen un ejemplo, ponen en práctica un ejemplo de un juez de Puerto Rico que, conociendo un juicio de fondo ya en su decisión, en su decisión final, ya él dice, yo, Alans, como persona, imagínese un símil de que yo fuera el juez, yo, Alans, como persona, sé que usted, X imputado, es el culpable de los hechos que se le imputan. Yo sé en mi consciente que usted es el culpable. Mas, sin embargo, yo, Alans, como juez, ha de dictar una sentencia que lo absuelve de la imputación penal en virtud de que no se han presentado los elementos probatorios suficientes que rompan con esa presunción de inocencia y que conlleven a que yo emita una sentencia condenatoria en contra suya. Ese es el juez garantista. Ese es el juez imparcial. Ese es el juez que no tiene quien le dicte una presión populachera y política para emitir sus sentencias. Todos los jueces han de emitir sus sentencias en base a la normativa, a la ley. Y al final de esta exposición voy a hablar sobre cuando usted
como abogado considere que el juez está denotando alguna parcialidad a su parte contraria. Una vez emitida la sentencia condenatoria y absolutoria y cambio a la próxima diapositiva, que es la etapa de la recusación, a la etapa recursiva, entonces podemos ver en el primer slash que todas las sentencias emitidas pueden ser recusables, tanto las sentencias condenatorias como absolutorias. Yo diría, una sentencia absolutoria. No, pues entonces no, me equivoqué. Solamente ha de recusar las sentencias que son desfavorables, porque no me imagino a nadie recusar una sentencia favorable a él. Lo veo absurdo. En tal sentido, las sentencias que se recusan en esta etapa recursiva, valga la redundancia, son aquellas que afectan a las partes, ya sea de manera total y o parcial. Y entonces, ¿a quién acudimos? Al tribunal al colegiado de apelación. Entonces, en esta corte de apelación, que como vuelvo y le digo, no es un tribunal o una corte de mayor jerarquía, lo utilizamos así. Acudimos a una corte, a un tribunal de mayor jerarquía, pero no es así. A un tribunal de alzada, le llamamos en nuestra normativa procesal penal. En nuestro sistema judicial le decimos un tribunal de alzada. Entonces, ese colegiado de apelación ha de conocer esa instancia que usted deposita ante el tribunal acuo que emitió la sentencia a la cual se está recusando, a los fines de él poder determinar si se actuó en derecho y las decisiones que puede tomar esta corte de apelación serían ratificar la sentencia impugnada, emitir una resolución o una sentencia de manera directa o solicitar o dictar, mejor dicho, o ordenar un nuevo juicio. Estos tres puntos puede hacer la Corte de Apelación. Acepta como buena y válida el recurso de apelación de la parte que impugna la sentencia del Tribunal Acuo y anula esa sentencia. Y o declara inadmisible dicha instancia y rectifica con esa inadmisibilidad la sentencia del Tribunal Acuo. Y si no, él valoriza y da su propia sentencia. Y si no, puede ordenar un nuevo juicio. Todo esto es apelable, excepto el ordenamiento de un nuevo juicio. Este nuevo juicio vuelve de nuevo a lo que son los tribunales de primera instancia y son conocidos por sujetos diferentes, jueces diferentes. Entonces, estas apelaciones pueden ser apeladas, estas decisiones de la Corte de Apelación, y estas están visualizadas en el 425 y 426 del Código Procesal Penal, y estas se conocen en casación
y se conocen por las cortes de la Suprema Corte de Justicia. Entonces la Suprema Corte de Justicia decide en base al artículo, la Suprema Corte de Justicia decide en base al artículo 427, que estipula que puede rechazar este recurso o puede confirmar la decisión recurrida. En fin, en el recurso de casación, que lo conoce la Suprema Corte de Justicia, podríamos decir que dictamina una sentencia casi igual o parecida a la que es el colegiado de apelación, porque puede confirmar, puede rectificar, puede ordenar un nuevo juicio. Entonces, ahí vamos. Ya pasada esta etapa recursiva, tenemos una sentencia condenatoria, ¿verdad? Porque si hay una absolutoria ya no podemos seguir. Por si hay una sentencia condenatoria, entonces viene lo que es el cumplimiento de la pena. ¿Qué dice esa sentencia condenatoria? Que el imputado fue culpable, ya esa sentencia toma la irrevocabilidad de la cosa juzgada, ya esa sentencia no fue apelada, en tal sentido se convierte en una sentencia final. Y entonces esa sentencia es notificada al juez de ejecución de la pena. Esta sentencia dice que Alan Medina, en el hipotético caso, fue condenado a cumplir 20 años de reclusión mayor en el centro carcelario de Najayo Hombre. Entonces ahí me voy yo. ¿Y quién me recibe? Me recibe el juez de ejecución de la pena. Y el juez de ejecución de la pena entra con esta nueva normativa procesal penal que no existía, porque de antes a uno lo metían en la cárcel sin importar el tiempo que usted tuviera, sin decirle por qué usted estaba abierto, por qué estaba preso. Entonces ahora tenemos un sistema más garantista, como quiera visualizarlo, como quieramos martirizarlo, perdón, tenemos un sistema más garantista. Entonces nosotros nos vamos y ha de decir que el derecho nos ve igual en toda la parte. Todos tenemos derecho a los mismos instrumentos procesales. Busquen sus abogados, que sus abogados apelen cuando se le están violando sus derechos. Busquen sus abogados. Entonces, cuando estamos a la ejecución de la pena, ese juez de ejecución de la pena velará por la seguridad del imputado, velará por los derechos y velará porque no ocurra ningún abuso por la autoridad penitenciaria en el sentido de que lo priven de algunos derechos que no estipula la condena. Y también el juez de la pena velará por esas sanciones disciplinarias que se le imponen a los internos, a los condenados en los centros penitenciarios, unas famosas sanciones de que una celda de la plancha. El juez de ejecución de la pena tiene que velar por esto. Entonces todo esto también el juez de la pena es responsable. Es responsable a todo lo que le pasa a un imputado. Algo muy importante y la función primordial, diría yo, del juez de ejecución de la pena es lo estipulado en el 436 y siguiente del Código Procesal Penal, que es que al imputado estar cumpliendo una sentencia condenatoria dentro del recinto carcelario,
él puede cometer otro hecho ilícito. Y lo vemos con frecuencia en estos crímenes cibernéticos. Y ahora mismo están conociendo una solicitud de extradición de un imputado que está cumpliendo una prisión preventiva. Pero no es ese caso. En el hipotético caso de que un imputado ya condenado esté, no imputado, sino ya un condenado esté cumpliendo una pena en un recinto carcelario y cometa un hecho ilícito, como darle muerte a un compañero, entonces este caso se lleva a cabo con todas sus normativas procesales. Y entonces el juez de la pena puede buscar, si este es condenado por ese hecho ilícito que realizó en el centro penitenciario, puede buscar de oficio una unificación de la pena o de la condena, o si no, conocerla por la parte que soliciten esto. Ustedes saben que aquí no tenemos un cúmulo de penas. En tal circunstancia, considero que esto sería como algo para legislar toda vez que nos hacemos la pregunta. Una persona sentenciada a 30 años, guardando prisión en un centro penitenciario, le da muerte a otra, ¿qué pena se le va a imponer a esa persona si estamos hablando de una unificación de condena? Pero eso es algo más para conocer. Fíjense, ya en la parte final de mi exponencia, quiero hablarles sobre las motivaciones de inhibición y recusación que podemos hacer en contra del juez. Cuando determinamos que un juzgador está siendo parcial, es decir, que se está yendo hacia una parte, a la parte que nos adversa, nosotros podemos acudir al artículo 78 del Código Procesal Penal, que habla de las motivaciones con que podemos motivar una recusación de un juez. Si ciertamente el juez puede inhibirse de oficio, cuando no lo hace, nosotros podemos hacer la recusación. Yo no soy muy amante a recusar a los jueces, pero la normativa procesal penal en ese artículo 78 nos da la facultad. Cambiamos a la próxima imagen y entonces ya finalmente quiero despedirme de ustedes sin antes decirle que estoy muy agradecido porque todos estén presentes. Espero haber llenado la expectativa. Vamos a pasar ahora a un staff de preguntas y me despido con mi filósofo Sócrates, que en su frase célebre dice que el juez debe de escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Y esto enmarca, conglomera lo que son las funciones del juez en nuestro proceso penal dominicano. Muchísimas gracias a todos por estar presentes una vez más. Espero que estén, ¿cómo le digo? Que haya llenado la expectativa y a sus órdenes siempre. Dispuesto a las preguntas, comentarios. Pueden desbloquear el micrófono y levantando la mano podemos conceder oportunidades para que nuestro grandioso expositor pueda responder algunas preguntas o alguna inquietud que le pueda haber surgido a ustedes mientras él estaba desarrollando su ponencia.
Tengo una pregunta. Bien, adelante, Villar. Sí, gracias. Luego de haber escuchado la gran exponencia de nuestro hermano, licenciado Medina, me gustaría saber su opinión con respecto a cuando pasa el sistema inquisitorio al acusatorio. ¿Usted cree que esto le dio poder o más poder al Ministerio Público, ya que vemos que nuestras cárceles se encuentran prácticamente llenas de personas cumpliendo prisión preventiva, cuando debería ser la última Última. medida de coerción que se le aplique a un imputado, violando así el principio, como él dijo, de inocencia, que se presume que toda persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Pero, más sin embargo, las cárceles están repletas de prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión sobre eso, por favor? Sí, buenas noches. Ciertamente es una pregunta que no solamente yo ha de contestar con mi opinión o con mi percepción personal, sino más bien es una pregunta que ha de contestarla con un análisis, con un trabajo de investigación. Yo no diría que le dio más potestad al Ministerio Público, porque ha de entender que el Ministerio Público no es que dicta la prisión preventiva. El Ministerio Público solamente es un ente acusatorio y él solicita esa imposición del 226, numeral 7, que es prisión preventiva, y es la excepción. Ahora diríamos, sería una investigación objetiva en sí del Ministerio Público, como establece la norma, que puede investigar a cargo y a descargo, y la necesidad de imponer una prisión preventiva a un investigado. Eso sí pudiéramos preguntarlo. Ahora, cuando ya de la imposición es el juez, y yo solamente se lo dejo a usted en su pensamiento, si los jueces tienen independencia judicial para acatar, como muchos abogados dicen, ese juez es un sello gomígrafo del Ministerio Público. Da como, como algo ejecutorio el petitorio del Ministerio Público. En tal sentido, el fiscal es el ente acusador y el fiscal solicita. El juez es el que impone. Entonces, ya yo se lo dejo a su pensamiento. Si los jueces acogen ese petitorio del Ministerio Público de manera, diría yo, ¿cómo le digo? En la norma, en la ley de esa excepción, porque el juez no está en la obligación de imponer esa medida cautelar del numeral 7, que es la prisión preventiva. La norma dice que el juez puede valorizar esa cintila probatoria presentada por el Ministerio Público en esa solicitud de medida de coerción, así como tal, esos elementos de arraigo de la defensa que sustenten que su cliente rompe con el peligro de fuga. Y en tal circunstancia ya el juez valorizará en ese sentido cuál de las dos acata para imponer una resolución, como yo le hablé en la presentación, de que asegure que el imputado, que el acusado, no imputado en este sentido, en este momento no es imputado, es un investigado. Imputado yo digo que siempre es cuando se manda a juicio de fondo. Todavía en la preliminar es un investigado. Pero el juez en ese momento decidirá si impone o no ese petitorio del Ministerio Público. Y todos sabemos que el juez puede de discusión
imponer una medida cautelar menos gravosa que la solicitada por el Ministerio Público, nunca una mayor. Entonces, en yo hablar o rectificar o estar conteste con que el fiscal o el Ministerio Público ha tomado más fuerza con esta normativa nueva del sistema acusatorio, diríamos, lo ha enmarcado, ha definido sus funciones. Lo que quiero que tengan en cuenta es que usted como abogado de la defensa, usted está en la responsabilidad de que si el fiscal no está realizando diligencias procesales a descargo de su cliente, usted puede ordenarle al fiscal hacerlo. En ese sentido, el fiscal investiga a cargo y a descargo. Y usted como defensa puede ordenar no, sino decirle al fiscal, investígame esto. Y si el fiscal no lo hace, usted puede acudir al juez de la instrucción y decirle, yo le hice este petitorio, y usted pone en mora al fiscal, yo le hice este petitorio al fiscal que lleva el caso, y él no quiere buscar este elemento probatorio a descargo de mi cliente. Y el juez de la instrucción llama a audiencia, conoce el petitorio suyo y le ordena por resolución al fiscal que realice lo que usted le está pidiendo. Espero haber contestado su pregunta. Doctor, si me permite, quisiera añadirle algo, quisiera agregarle algo a esa parte de la respuesta, si me lo permite. Sí, claro, claro, doctor, claro. Claro. En mi opinión particular, también entiendo que ese aumento o auge de la prisión preventiva emanada por el régimen dictatorial del Ministerio Público, que no haciendo observaciones a la objetividad el cual debe definir su accionar en un proceso, partiendo de que el Ministerio Público en tiempo real se supone que él dirige la investigación, pero son los cuerpos del orden los cuales le llevan el proceso al Ministerio Público. También se superpone una serie de situaciones a ese incremento de la prisión preventiva. Ciertamente, el cambio de paradigma, el cambio de modelo procesal del inquisitorio al adversarial, le ha establecido o le ha revivido funciones al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público lo que ha hecho es, o lo que hace es un abuso de ese poder y un exceso que se ve, lógicamente se evidenció en ese incremento de las prisiones preventivas como única medida que ve el Ministerio Público. Él ignora las demás que ha establecido el legislador y en mi opinión particular se le atribuye, puedo atribuírselo primero al sistema de escalafón que rige el Ministerio Público y su ansia de llegar a niveles más altos, su ansia de llegar a ser ascendido, como se ven periódicamente los boletines o las informaciones que salen del Ministerio Público. Ese sistema de escalafón lo pone a ellos en una tensión de que todo lo que deben de hacer es una sistematización de pedir prisión preventiva por todos los casos que ellos están tratando. Otro aspecto que yo le agrego a esos factores es que se aprovechan de las situaciones sociales, de los hechos sociales que están en la paleta, para ellos tratar de llevar en su localidad, a través de su posición, llevar una supuesta metamensaje al resto de la sociedad, a través de solicitarle prisión preventiva por cualquier delito que real y efectivamente esas circunstancias no ameriten prisión preventiva. También está el cliché de la sistematización de la prisión preventiva. Todo lo que ellos piden es prisión preventiva. Me ha pasado en los tribunales. Bien, aquí finalizo esa parte del comentario. En el chat, doctor Alan, el señor Antonio Toribio, el colega Antonio Toribio, expresa la siguiente afirmación. O sea, que la íntima convicción del juez ha sido sustituida por la valoración de la prueba. En tal sentido, hay un mayor peso en la verdad material.
Eso expresa nuestro colega Antonio Toribio. Fíjate, mis saludos a Toribio. Es así como Toribio dice, esa íntima convicción no es el capricho de los jueces. Los jueces deben de fallar por los elementos probatorios. Y ustedes verán muchas sentencias o escuchan sentencias con frecuencia que dicen, por falta de elementos de pruebas, solución absolutiva. Entonces, no es ya lo que el juez piense en su psiquis, es lo que se ha de probar, lo que se ha de probar en justicia, en las audiencias. Y lamentablemente, ¿qué les digo? Esa es la función de nosotros los jueces, los abogados penalistas que asumimos el rol de defensa y o de acusación. Si es del lado de la acusación, yo me adhiero al Ministerio Público a los fines de sustentar esa acusación o hago mi acusación propia para que se acoja la mía y no la del Ministerio Público, que eso puede suceder. Y de esta parte de la defensa, yo lo que quiero es romper con esa acusación de la parte acusadora y demostrar la inocencia de mi cliente. En tal sentido, yo no me voy a lo que el juez quiera como capricho o la que la voz populi quiera decir que mi cliente es culpable o no. Y ahí radica, y vuelvo y digo, la independencia judicial radica en eso, en que los jueces no fallen por ninguna presión política o por ninguna presión populista, que fallen por lo que se le presenta en audiencia. Ustedes pueden analizar que en mi época de estudio en las universidades, todavía soy estudiante, ¿verdad? Pero siempre hemos analizado, y lo pongo como ejemplo, el caso que no es en este sistema, porque es un sistema anglosajón, el sistema de O.J. Simpson. Él es imputado de matar a su ex mujer, al novio de la mujer, y se armó una persecución policial con helicóptero y todo, y él salió absuelto. Ustedes como abogados y nosotros como ciudadanía que no estamos preparados para eso, debemos de entender que si hay violación de derechos fundamentales para el imputado, esto puede romper con la imputación. Tiene que ponerse en libertad. Pero también hay derechos de la víctima. Y entonces ese es el papel de nosotros los abogados. Defender hechos. Defender hechos, no, defender derechos, no hechos. Ahí lo dejo. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aprovechen la presencia de nuestro colega y promoción Alan para cualquier otra pregunta relacionada a este ente tercero imparcial, este sujeto procesal que tiene la misión de administrar justicia, que tiene la misión de decidir o emitir decisiones en torno a cuestiones que sean meramente procesal o que toquen el fondo del asunto, e incluso en etapas de impugnación también tienen que decidir. Este es el ente principal de todo el engranaje. Él es el ser. Hacia él van las pretensiones establecidas por las dos partes que se encuentran delante de él dirimiendo un asunto en un litigio. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No pueden abrir el micrófono? Doctor, en el chat hay una pregunta, según veo, y pueden abrir su micrófono. Estoy disponible. Sí. Okay. Rosita establece, doctor, ¿a qué se debe que están llenas nuestras cárceles? Si el principio de legalidad nos dice que es la última ratio que debe de acudir. Fíjate, doctor, ¿me escucha bien? Sí. Fíjate, es una pregunta muy interesante y hay que tener los pies sobre la tierra para emitir un juicio de valor a la misma.
vuelvo y digo, los fiscales no imponen medidas cautelares, son los jueces. Entonces, yo soy un abogado nuevo. Yo estoy ejerciendo y me catalogo un abogado de ejercicio nuevo, ¿verdad? Porque cuando veo a esos juristas como Duarte Canán, perdón, con su libro Los jueces del miedo, entonces me aparto. Esos jueces del miedo, entonces me aparto. Yo no llego a ese punto de decirle jueces del miedo. Esos jueces que, según su obra literaria, dice que emiten sentencias por temor a ser acusado por el Ministerio Público. De esos jueces del miedo que están protegiendo su trabajo, diría yo. Entonces, pero no soy yo que lo digo, ¿verdad? Yo solamente lo envío a un libro que acabo de leer de mi maestro Duarte Canán. Pero uno como abogado debemos de seguir aportando a nuestro sistema judicial. Y me voy a la frase de que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer sin importar lo que digan. Nosotros como abogados, litigantes, amantes de derecho penal, debemos de confiar en nuestra justicia, en nuestro sistema judicial. Y la única opción que nos queda es realizar nuestro trabajo. En esas mismas atenciones se le puede agregar, doctor, que no solo se le puede dejar la responsabilidad total al Ministerio Público y al juez, sino que también muchas personas, muchos imputados hoy penados, están ahí por la deficiencia de la práctica de este lado también, que tiene, tiene responsabilidad también ahí. Hay muchos abogados, defensores, que no han realizado su trabajo correctamente como debieron hacerlo. Y anteponiendo otras cosas, permitieron que un proceso que yo llevo se dañe, se contamine y le dé espacio para que la contraparte saque ventaja y provecho a eso. O sea, también hay parte de la carga de esa situación, de esas cárceles llenas, porque abogados defensores no hicieron lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacer. Su concentración estaba enfocada en el resultado efectivo, pero no en la acción, en la estrategia, en la investigación, en la profundización, en la asesoría para poder movilizar a ese representado por un buen conducto de una buena defensa. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, si alguien no tiene otra pregunta que hacer. Adelante, Villar. Sí, me gustaría saber con respecto al juicio de apertura, que sabemos que es una presentación del caso que se va a hacer simplemente, pero, más sin embargo, vimos en años pasados cómo en estos casos sonoros presentaron el juicio de apertura como si fuese un juicio de fondo. Incluso hasta los imputados le dieron la palabra en un juicio de apertura. ¿A qué se debe que los jueces no toman medidas en cuanto a eso, que no llaman a capítulo a, a los abogados y a la fiscalía tampoco para poner el orden en ese sentido? Sí, continuamente el juez o el juzgador. Bueno, dígale, Alan. Doctor Alan. Sí, muy buena observación. A la vez yo también pudiera hacer esa pregunta. Fíjate, el juez, en base a las garantías de el derecho a la defensa y el derecho a las partes, ha dejado que esto suceda. Y como ustedes escucharon en la exponencia, el juez es un control garantista
de las partes. Yo considero que algunas de las audiencias se han desvirtuado en sí de lo que ha de ser. Yo considero que Totalmente. que una audiencia, por decir un ejemplo, no solamente esta de juicio de la prueba, sino de una audiencia de solicitud de media coerción, no puede durar más de 1 hora. Ahí tú solamente pone lo que es la cintila probatoria, lo que une al imputado con el hecho sucedido, y tú pones los arraigos y el juez valoriza en ese sentido. En el juicio de la prueba, esa preliminar, esta sí se ha convertido en una espiritualidad profunda en el fondo de la misma. Esto se ve como un juicio de fondo como primero. Y después vamos al juicio de fondo a ver lo mismo que vimos en la preliminar. Cada etapa procesal tiene un fin. Y los abogados entramos en ese juego. Porque los abogados estamos en ese juego en el sentido de que el cliente quiere que tú hables y que tú te desplayes en la sala de audiencia y que hable mucho, pero al fin y al cabo, tú sabes lo que viene. Tú sabes lo que viene. Entonces, tú lo que tienes que tener, y eso no es responsabilidad tuya como abogado, ni del fiscal, eso es responsabilidad del juez, orientar los discursos de cada parte. Entonces, las audiencias se han desvirtuado en su fin, eso es lo que yo considero. Y yo cuando voy a una audiencia, yo le hago de saber al juez, al tribunal, lo que vamos a tratar. Y eso es chocante porque tú como abogado le dices al juez cuáles son sus funciones. Más sin embargo, los jueces o algunos jueces creen que por la posición que tienen, ellos son libres y soberanos. Y eso no es así. Ahí todos somos iguales. Tú eres el tercero imparcial, pero tú vas a decidir de acuerdo a lo que se te presente. Y en caso de que yo considere que tú no estás imparcialmente, yo te recuso. Igual que al fiscal. El fiscal, ustedes pueden recusar a los fiscales cuando hacen una imputación no objetiva. Lo pueden hacer también. Fíjense, hay algo que nosotros debemos de saber, los abogados penalistas, que es cómo incidentar los casos. Pero ya eso es en base a la experiencia, y tú empiezas a incidentar desde la solicitud de media coerción, tú empiezas a incidentar. Y quizá por eso hay muchos abogados que incidentan, hacen incidentes y esa media coerción se extiende. Pero yo siempre veo 2 audiencias de solicitud de media coerción. Una es que el abogado de la defensa dice, solicito una apelación, que se, ¿cómo que le dicen a esto? Por Dios. Reenvío. Exactamente, que se reenvíe la audiencia a los fines de presentar presupuesto. Miren, eso es algo estúpido. Eso es algo estúpido. De usted estar en una solicitud de media coerción como abogado de la defensa y solamente ir con esa intención. Doctor, es que esas son estrategias de nuestros colegas en distintas partes para sacar algún provecho de tiempo, ya sea porque no se han puesto de acuerdo con los clientes, pero en fin, afectan al proceso. Sí, todo depende, doctor, todo depende. Fíjense, en esta audiencia de solicitud de media coerción, en cuanto, podemos decir un ejemplo, porque sería bueno tratar los temas, de temas sonoros ahora. Nosotros somos abogados, ni somos fiscales, ni somos jueces, pero hay que entender que quizás aquí en esta audiencia hayan fiscales y jueces. Entonces hay que abstenerse de hacer algún comentario, toda vez porque esto ha de conllevar una inhibición en el caso. Pero hay casos que usted tiene que entender, que usted tiene que hasta de aceptar la solicitud de prisión preventiva de la parte. Pero ya, mami está loca. Eso es lo que considero, ¿verdad? No sé si hay una duda, colega, y puedas hacer un comentario de tu pregunta.
y estamos, acuérdense que esto es una interacción. Aquí no hay quien sepa más que nadie. Todos estamos inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y en este mundo jurídico. Pueden hablar y dar sus aportes. Tienen la libertad de realizar los aportes que quieran, las preguntas, las intervenciones, siendo objetivo en la formulación de sus preguntas. Es un diálogo abierto, un coloquio abierto entre profesionales, entre estudiantes, que también los estudiantes que están ahí, si tienen alguna duda, deben de aprovechar el escenario para que les sean contestadas, si ya la saben, la fortalecen, y si no, la agregan a su repertorio de informaciones colectadas. Aprovechen que aquí mire Villar con unas preguntas Sí, puedo hacer buenas. un comentario. Es notorio en nuestra legislación que el juez, los jueces en nuestra legislación, ¿me escuchan? Sí, 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 le estamos escuchando, Villar. Le Fue escuchamos, la Villar. señal, Le escuchamos. fue la señal. Le escucho, Villar. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Ok, gracias. Sí, bueno. Con respecto a lo que estaba diciendo el compañero, colega Alan, con los reenvíos, eso es aquí, eso es normal. Un caso para conocerse, se le dan no sé cuántos reenvíos y el juez o los jueces no toman como una medida en cuanto a eso, como de frenar esa parte ahí con los reenvíos, cuando se juega al cansancio de la parte Más débil. de la víctima. Sí, O sea, que no, en relación a eso hay un principio que rige eso y es la celeridad, el cual vino como parte importante en la transformación del Código de Procedimiento Criminal al nuevo Código Procesal Penal, que buscaba, en busca de que esos procesos puedan cumplirse en el tiempo estipulado o antes. Pero vuelvo y caigo en lo que había establecido. Existen abogados que entienden que aplicando ese tipo de táctica ganan. Mas, sin embargo, llega un momento donde si el representado de ellos es condenado, llega un momento en la etapa de la ejecución de la pena donde se habla del cómputo de la pena y el Código Procesal Penal entonces le estaría cobrando todas esas faltas que fue ganando, todas esas veces que el abogado defensor fue ganando, llega un momento que el propio sistema se la cobre, le dice, ven acá, vamos a computar. No, okay. No, tú reenviaste este proceso o el imputado permitió que reenviaran este proceso tantas veces y fue por culpa de él. Entonces, no, ese tiempo que duraron de audiencia en audiencia, a veces 2 meses, mes y medio, un mes, ¿qué pasa? Le queda pendiente de cumplirlo en la sanción. Él entendiendo que ya cumplió o que su proceso ya hay que extinguirlo, hay que solicitar la extinción. No, espérate. Vamos a calcular todos los reenvíos que tú hiciste innecesariamente tratándolo como táctica. No, ese tiempo todavía te falta por cumplirlo o le falta este proceso para llegar a una etapa de perimir por el tiempo. Ahí es donde el sistema le cobra a ellos mismos. Los jueces tratan de tomar medidas con eso. Cuando solicitan el traslado de un imputado, cuando están en medio de la audiencia, hay pedimentos de los abogados de parte y parte que a veces son innecesarios, pero los jueces garantistas, buscando garantizar el libre derecho a la defensa de uno y del otro, les permiten. Pero hay otros que son exigentes y son incómodos para ceder. También hay abogados que no se plantan para exigirle al tribunal, porque si es el abogado de la defensa que está pidiendo aplazamiento para esto y para lo otro y ya estamos listos para conocer, el abogado puede, de la otra parte, puede establecer su posición y tratar de convencer al juez que ese pedimento, que ha incidentado ese defensor para hacer ese pedimento, le deba ser rechazado. Yo lo he visto como unos abogados se plantan para tratar de bloquear eso.
Exacto, exacto. Bien, doctor. Aquí hay Francis Tejada. Francis Tejeda, lo veo con la mano levantada. Francis Tejeda, te escuchamos. Sí, buenas noches, colegas distinguidos. Ya después de haber escuchado esta gran exponencia de ustedes, puedo decir que sería muy importante nosotros como abogados ir a un tribunal preparado, con buen presupuesto y hacer nuestra diligencia a tiempo para que, para que nosotros cuando estemos en la parte de la defensa no estemos pidiendo de que reenvío, como ustedes hablaban, porque ya cuando un abogado comienza a pedir reenvío y el mismo juez también es inteligente y ya sabe que hay una debilidad y la otra parte ve que hay una debilidad también. O sea, nosotros los abogados debemos ser activos, debemos ser inteligentes y siempre estar preparados, tener un A bajo la manga, como dicen. Esa es mi intervención. Gracias por permitírmela. No, este espacio es de ustedes. Gracias. Entonces, Alan, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Muy buena. Vamos a estar. Fíjese en el chat y ahí hemos levantado, doctora. A mí siempre me gusta llegar hasta lo máximo. Excelente, excelente, excelente. ¿Quién más tiene la mano levantada? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna intervención? Doctor, solamente veo en el chat que hay una persona que quiere saber cómo es que el Ministerio Público se recusa, Sí, si no me equivoco. Entonces, usted, miren, solamente le puedo dejar de aporte que nuestro Código Procesal Penal dice todo. Nosotros los abogados no somos abogados de aprendernos todos los artículos de la normativa procesal penal y de la normativa penal. Solamente hay que saber buscar. Y todo está ahí e interpretarlo a la manera que lo convenga. Usted llevarlo y conjugar X artículo con X artículo. Y creo que, si no me equivoco, en el artículo 90 del Código Procesal Penal, habla sobre esas inhibiciones y recusaciones que usted puede hacer al Ministerio Público. Y ahí entonces usted se adapta a ese articulado y entonces llega a la contesta de su pregunta. ¿alguien más? Doctor, ya parece que no hay más nadie que quiere intervenir. Señores, si no hay más nadie, entonces le damos las gracias por haber permanecido conectado durante todo este tiempo a este coloquio de derecho, donde tuvimos la magnífica intervención, la magnífica ponencia del licenciado Alan Medina González, colega nuestro, promoción nuestra también de la Maestría de Derecho Penal, Procesal Penal Contemporáneo, cual tuvo la oportunidad de hoy de hacer su disertación respecto al rol de los jueces en todo el proceso penal, haciendo paradas en cada una de las etapas, incluyendo en los aspectos procesales o esas intervenciones de esas decisiones que emiten esos juzgadores, tanto en aspecto procesal como en aspecto de fondo o inclusive sus participaciones en las impugnaciones. De esta misma manera, extendemos la invitación para la próxima masterclass, la cual, rememorando lo que ha establecido nuestro colega, estará a cargo del doctor
del doctor Víctor Castro, promoción nuestro también, quien estará, le corresponderá desarrollar el tema, las etapas en el proceso penal. A los estudiantes y a cualquier otro de los colegas profesionales que están aquí, yo les voy a sugerir que no se pierdan tampoco esa otra ponencia, va a haber informaciones ricas, importantes. Todo abogado penalista debe de manejar al dedillo todo lo que hemos tratado aquí ahora, incluyendo, o de manera principal, conocer lo que es el proceso penal, que es las etapas que la componen, las etapas o las acciones jurisdiccionales, los actos jurisdiccionales que la intervienen y todo eso. Ahí va a haber un manjar de informaciones como esta. Ya con esa tercera parte acabamos ese ciclo de los sujetos procesales, el papel del juez y el proceso penal. Si no hay más nada, vamos a concluir esta noche aquí. La invitación le llegará más luego. Vamos a parar la presentación. Y que nada, pasen buenas noches todos. Gracias, igual, ministro. A sus órdenes quedamos. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas enseñanzas.